Hola, aquí estamos en la charla de Yo vengo a hablar de mi libro. Pues en efecto, hace no mucho publiqué mi primer libro, escrito, no leído, ¿vale? Leídos llevo unos cuantos. Y nada, se llama Software Crafters y se publica por Savily. Y nada, va de cómo hacer código que haría vomitar una cabra. Entonces, en este viaje que ha sido el crear un libro técnico, además un poco especial porque es un libro donde mezcla comedia y programación, pues he tenido un montón de enseñanzas y lecciones y es lo que me gustaría transmitirte en esta charla. Más así puedes ver un poco de cómo se hizo el libro y, bueno, historias y anécdotas del mismo. Eh, bueno, vamos a ello. Mi nombre es César Alberca, soy arquitecto frontend freelance. Llevo más de 10 años de experiencia trabajados en el sector de la tecnología. He trabajado en empresas como Autentia y ahora estoy en freelance, viajando por el mundo, porque otra de mis pasiones es viajar. Entonces soy nómada digital y bueno, hace nada estaba en Tailandia y ahora me voy a Italia con mi pareja. Entonces es un estilo de vida muy, muy interesante que al ser freelance pues me puedo permitir. Y no solo eso, sino que también me gusta mucho dar charlas. Fíjate, aquí estamos en una, ¿no? Y me gusta mucho compartir conocimiento y lo hago pues en eventos como Codemotion, también he estado en varios JSD y tanto Madrid como Canarias, Software Crafters de Barcelona y ahora estoy dando un salto a más a internacional. De hecho, estoy rehaciendo la parte de mi web en cuanto a la parte de speakers, va a estar muy chula. Y ahora pues me toca añadir nuevamente una etiqueta más de estas que nos encantan poner en LinkedIn y es que soy autor, ¿no? Y encima autor publicado, que siempre queda mejor, ¿no? Parece que te da más, tiene un poquito más de rintintín. Bueno, durante la charla veréis códigos QR. No es para instalaros malware, es para que os facilite la vida, para que podáis escanearlo y podéis acceder a mis redes sociales, en este caso creo que es mi web o mis enlaces. Entonces, bueno, ahí podéis tener más información acerca de lo que hago. De hecho, también tengo una newsletter sobre arquitectura frontend, si te mola eso, también te puedes suscribir. Y bueno, vamos a hablar del libro, el origen de todo. Pues el origen fue un vídeo de YouTube. Sí, en efecto. Es este vídeo, dos vecinos de arriba, ¿no? Hablan de cómo para ellos el suelo es arte en el sentido de que les encanta hacer ruidos, ¿no? Porque para ellos el pensar estas ideas locas, ¿no? De aquí le veis con maderas, con martillos, ¿no? Con una caja con dinero, ¿no? Cómo vuelve loco a la persona que vive debajo, ¿no? Entonces, además se lo toman como si fuese algo muy orgullosos de lo que hacen. Eh, y no se dan cuenta, ¿no? Para ellos está bien, es como lo perciben. Y dije, ostras, qué idea más interesante. ¿Cómo lo podía mezclar con una charla? Y así fue, ¿no? En JSD Canarias, que he ido varias veces, es uno de mis eventos favoritos. De hecho, en Canarias luego estuve viviendo una temporada. Pues me animé a preparar una charla con Adrián Ferrera. Entonces, Adrián justamente además fue una pieza clave porque me hice nómada digital hará como 4 o 5 años y es que él conocía a un amigo, que es Ramón Morcillo, que, bueno, él le había recomendado a Adrián un sitio que es un co-living en Tenerife y Adrián sabía que yo estaba buscando a lo mejor de irme de viaje, le había preguntado por Tenerife y me dijo, oye, pues me habían recomendado este sitio, un coliving en Tenerife. Así que allá que fui, además estuve un mes, me encantó, luego fui otro mes, mientras él trabajaba para la empresa. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy interesante y desde ahí pues también viviendo y pasando por Tenerife sí que coincidimos en, por ejemplo, esta mesa redonda para Codemotion y en muchos saraos, ¿no? Entonces, con esta charla que hicimos y que presentamos en JSD Canarias, pues se acercó María, María de Savily, que también, bueno, pertenece, está
bajo también la organización del Lean Mind, ¿no? Entonces, está asociada, aunque la editorial es independiente, ¿no? La editorial Savily está centrada en publicar libros para, bueno, compartir el conocimiento técnico en habla hispana. Pues bueno, tiene relaciones con Lean Mind. Y es que, bueno, Lean Mind, al igual que Savily, es cofundada por Carlos Beck, que también es autor, prolífico autor, ¿no?, de Código Sostenible, que es un libro bastante, bastante distinto a lo que es Software Cafés, ¿no? Y bueno, ahí María, pues justo en esta charla, pues me dijo, oye, esta idea del libro está chulo, o sea, la charla está chula, me estaba comentando acerca de la editorial, nos miramos y dijimos, un libro, ¿no? Y bueno, fue pasito a pasito, pues empezar a crear el outline del libro, la estructura. Bueno, eso lo haremos un poquito más después. Y nada, de ahí pues surgió esta colaboración que ha durado años, ¿no? Porque un libro no es, vamos, se tarda en hacer. Si quieres hacerlo de calidad, ¿no? Ahora con IA, pues puedes tirar ahí a la IA que te lo haga, pero no pierde la esencia. Para mí es importante eh, tener ese control, ¿no? Y esa, al final, que tenga emoción, ¿no? Sobre todo es que yo creo que, bueno, si te has leído el libro, si ya por la portada y por la contraportada puedes ver, es de comedia, mezcla comedia y programación. Yo creo que en la IA eso no hay modelo que haya inferido esos datos de algún otro sitio, así que no, no creo que haga buenos chistes. Em, entonces, bueno, esa fue la historia de cómo se originó el libro. Y bueno, por haciendo honor a dónde surgió el libro, pues he contado con el epílogo el prólogo de Carlos Ble, que también está en el libro, y el epílogo de Adrián Ferrera. Así que están también en el libro, ¿no? Haciéndoles honor. En cuanto a la organización del libro, ¿no? ¿Cómo se hace un libro técnico, ¿no? Pues en este caso, como es un libro un poquito especial, necesitaba asumir una persona, ¿no? Entonces, lo primero que detallé es, vale, ¿qué pinta tiene este autor, ¿no? ¿Cómo es esta persona que le gusta crear código que nadie entienda, ¿no? Pues tiene que ser alguien que es cínico, que es orgulloso, irreverente, eh, que se cree lo que hace, ¿no? Y luego también había una premisa en cuanto al libro, ¿no? ¿Por qué el libro te enseña a hacer código mal? Para mí tenía que tener una razón, si no es, pierde la gracia, ¿no? Entonces, yo me sustentaba en que si haces código que nadie entienda, no te pueden despedir, ya que eres indispensable. Entonces, hay una razón muy fuerte, ¿no? Para hacer código horrible. Entonces, con esas creencias y esos valores, que para nada me representan, pero repito, es una obra sarcástica, espero que se entienda. Quizás tenía que haber escrito el libro bajo un seudónimo, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, porque me dedico al tema de buenas prácticas, arquitectura, o sea que ahí... Pero bueno, yo me lo he pasado muy bien y me lo paso muy bien con este libro, así que bueno, vamos a ver a dónde para todo esto. Entonces, ese autor persona, pues yo lo detallé en una hoja, pues en mis notas, ¿no? Sobre el libro, ¿no? Porque a la hora de crear un libro, pues yo me creaba pues marcadores de páginas que me iban inspirando o formas de escribir. O sea, dentro del libro, en mi repositorio de código, que luego os enseño cómo lo planteé, ¿no? Tenía mis notas, ¿no? Para luego, si tenía duda de cómo plantear cierta sección, pues recurría a las notas. Entonces eso me ayudaba mucho a darle una forma coherente y que fuese, pues eso, cohesivo, ¿no? Y luego, pues bueno, estas las típicas cosas que me guardaba, ¿no? Que me inspiraban y que me parecen súper graciosas, ¿no? De ejemplos de interfaz de usuario que son locos, que no tienen sentido, ¿no? De cómo subir el volumen pues con una manivela, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el usuario haga un poquito de deporte, ¿no? O sea, como que le das mucha... intentas de explicar, ¿no? El por qué esto tendría sentido, creyéndote que realmente tiene, ¿no? Aunque luego vemos que no tiene ni pies ni cabeza. O esta, por ejemplo, para la newsletter me vendría muy bien, ¿no? Que no te pudieses de suscribir. Eh, o esta también, por ejemplo. Ventilador. Oye, no puedes. Entonces, con esa premisa, ese author persona, pues lo que hice fue
definir el outline, ¿no? Los capítulos, qué capítulos quiero que tenga el libro. Eso me ayuda mucho, ¿no? Entonces lo detallé en un ficherito, los ordené, vi que tuviese sentido el flujo, ¿no? De la lectura, de ir por distintas secciones, que estuviese sentido, ¿no? Luego también definí las convenciones. Pues yo qué sé, si uso títulos tienen que ser siempre con una almohadilla, porque yo uso Markdown, ¿no? Que es un formato a la hora de escribir documentación, ¿no? Entonces, las citas, ¿no? Pues era con este guión doble, que es la única forma que puede, o de las formas que puedes pillar si alguien usa ChatGPT, ¿no? Que uses el guión este largo. Cosa que me enfurece, porque yo usaba ese guión largo antes de que apareciese ChatGPT, entonces me lo ha quitado, me lo ha quitado. Luego, ¿cómo escribo el libro, no? Pues primera persona al plural, pues ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Porque me quería incluir en el ajo, ¿no? Bueno, hacemos mal código, ¿no? Esto lo hacemos así porque tal, ¿no? Entonces quería como formar parte de hacer participar al lector, ¿no? De lo que eran las malas prácticas que eran de todos ahora, ¿no? Porque el objetivo del libro, acordaos, es montar un culto, ¿vale? Ese es el objetivo final. Y además también tenía mis propias tareas dentro del libro, ¿no? Entonces tenía un chapter 0 guión to do, que espero que no se haya publicado, que no se haya impreso. Bueno, ahí tenía pues las tareas que tenía que hacer, pues expandir, ampliar el capítulo 6, borrar tal referencia, buscar tal cita, bueno, tareas que me iban viniendo. O sea, tenía todo como autocontenido dentro de un repositorio. Luego además, pues como tenía que más o menos calcular el número de páginas que quería entregar, pues tenía un pequeño script que me convertía a PDF para poder ahí calcular un poquito más o menos las páginas, ¿no? Porque en Markdown no hay concepto de página. Y bueno, eso lo hacía con Nero. Y luego un REM, pues sencillito, ¿no? Entonces, bueno, Sabili tiene su propio sistema para, a partir de ficheros Markdown y capítulos, montar el libro para que quede ya muy fino para luego el último paso, que es la maquetación. Así que eso también estuvo genial, que nuestra colaboración pues pudiese usar una herramienta que para mí me parece muy interesante, que es Markdown, Git, ¿no? Y control de versiones, para poder tener el libro, ¿no? En ese formato. No me gustaría haber hecho el libro en un formato en Google Docs, aunque me encante Google Docs, o otra herramienta de ese tipo, ¿no? Markdown, como comento, es para mí increíble. De hecho, por ejemplo, mi blog se basa en Markdown, ¿no? Los artículos. Incluso MDX, que es una mejora que te permite incluir componentes, entonces te permite hacer cosas muy interactivas. Y bueno, Markdown ahora es muy famoso, ¿no? Por el tema de la IA, ¿no? La IA lee de estos ficheros Markdown. Recomendación, si usáis negrita, poner con asterisco asterisco, aunque pudieseis poner también barra baja. De esa forma, cuando pongáis itálica, pues lo ponéis en barra baja y así lo tenéis separado, ¿vale? Eso a mí me sirve. Aunque para mí realmente la verdadera solución pasaría porque fuese negrita con un asterisco y la itálica con una barra baja, como hace WhatsApp. O sea, pero bueno, eso no sé si lo podremos cambiar. Eh, Control de versiones, pues al final con todos los commits se puede trazar los cambios. En la edición, por ejemplo, ayuda bastante. Nada, tenía luego un repositorio de código privado donde subía ahí el libro y bueno, me servía bastante, ¿no? Para probar ideas, a lo mejor tienes que revertir una. Y bueno, me gusta tener el control de versiones, ¿no? Y luego el proceso de escritura, que ahí al final es donde está muchas veces el kit de la cuestión. Porque un libro, pues tienes que escribirlo, parece mentira, ¿no? Y escribir un libro es constancia, ¿no? Entonces, para ello, voy a explicar las herramientas que a mí me han servido más, ¿no? Los puentes de Hemingway. Esta idea es del autor Ernest Hemingway. Entonces, él terminaba cada sesión de escritura dejando pistas a su yo del futuro para que pudiese retomar más fácil la escritura.
y no empezar así con un folio en blanco. Este es un mecanismo que en mi blog he escrito acerca de ello y es una idea realmente muy sencilla. Entonces yo terminaba mis sesiones dejando a lo mejor una frase a medias o teniendo un pequeñito comentario de, mañana sigue por aquí, ¿no? Con esta idea que... ¿Por qué? Porque al final cuando terminas la sesión de escritura, tú ya has estado funcionando, ya estás con la mente enfocada, entonces te es más fácil ahí pensar en el siguiente paso, que si el día de mañana empiezas de cero, pues te va a costar coger ¿no? esa rodar, ¿no? Entonces me sirvió mucho los puentes de Hemingway. Y también sirve para programación, por ejemplo. Si dejas un problema a medias, pero no lo subes a producción, porfa. O sí, ¿no? Si quieres seguir los preceptos del libro, pues bueno, puedes dejar un test fallando o un código a medias para así el día siguiente, es que estoy tirando por aquí, ¿no? Muchas veces es más fácil cuando tienes una tarea que tienes que partir, ¿no? Luego, otra solución que encontré vino de la parte de este libro, Hábitos Atómicos, y es que, claro, tenía que formar un hábito respecto a la escritura, ¿no? El ponerme a escribir, pues tenía que intentar reducir las fricciones, intentar que la experiencia para mí, fuese bonita. Entonces, pues me ponía una playlist que siempre me pongo, me hacía, eso ahora os cuento que me tomaba antes de escribir, ¿no? Entonces formaba un ritual, ¿no? Acerca de la escritura. Por ejemplo, para el libro siempre dejaba abierto en el editor una ventana para que estuviese ahí presente, que tuviese pocas resistencias, ¿no? Porque si para escribir el libro tuviese que hacer muchos pasos, pues eso iba a implicar que no iba a escribirlo, ¿no? Em, entonces, y bueno, que al final fuese una buena experiencia, pues con música, si te pones una vela o lo que quieras, ¿no? O haces algo guay después, pues engañas al cerebro, ¿no? De, ostras, esto que estoy haciendo me está viniendo bien. Entonces es una buena forma de tener más adherencia. Entonces, los hábitos atómicos se basan en señal, hazlo obvio, ¿no? Pues el editor estaba abierto con el libro, ¿no? O sea, es que más obvio no podía ser. Hazlo atractivo, ¿no? Pues que la escritura pues fuese guay, ¿no? Ponerte la musiquita, por ejemplo. Eh, Hazlo fácil, pues que no tengas que hacer muchas cosas para ponerte a escribir, ¿no? Pues el editor está a un atajo de teclado de abrirse, ¿no? Y la recompensa, ¿no? Que luego haya una pequeña recompensa. Y los rituales, que es lo que he dicho. La cabra no se ha sacrificado a ningún animal para la escritura de este libro, ¿vale? Eso es lo que tenemos que poner en el pie de página. Pero, ¿qué pasa? Los rituales es una forma muy interesante de formar un hábito en base, pues, a un disparador. Y el disparador que elegí, empecé con el eco, ¿vale? Esta charla no está patrocinada, por cierto. Entonces, antes de empezar a escribir, me hacía mi eco, ¿no? Pues así calentito, y ahí pues me animaba a escribir. Lo sustituyo desde entonces por algo bastante más saludable, que es lo que os recomiendo, que es la chicoria, que es una raíz. Y entonces, bueno, pues antes de escribir, pues me hacía mi achicoria. Entonces me ponía los cascos y eso ya era la señal de que empezaba el ritual de escritura, ¿no? Y los días que no quería escribir, pues me hacía mi achicoria. Entonces eso ya disparaba, pues oye, pues a lo mejor sí que me apetece escribir, ¿no? Entonces son técnicas que ayudan a formar este tipo de hábitos para hacer una tarea que a lo mejor pues, al principio te cuesta, ¿no? Porque al final escribir, pues oye, hay días que molaba un montón y que estaba súper inspirado, pero los días que no, pues bueno, a lo mejor escribía menos o tampoco es cuestión de forzarse, ¿no? Pero sí que hay veces que tienes una resistencia de primeras que luego una de las superas, ves que es realmente, pues sí que me apetece escribir, pero tenías resistencia, ¿no? Entonces la estrategia es cómo superas esa resistencia. Y luego también una cosa que me servía mucho a la hora de escribir era separar el proceso de escritura, de creación, versus el de edición. Cuando estamos creando, pues yo entraba en un proceso de cualquier idea es válida.
¿vale? No se juzga, brainstorming, empiezas a escribir, incluso no importa que esté mal escrito, ¿no? No que no, la gramática, más o menos sí, ¿no? Pero que a lo mejor el orden o cómo fluye, ¿no? No, a lo mejor no tenga sentido, no está tan refinado. Y lo separaba del proceso de editar, ¿no? Que es, vale, algo que yo ya he creado, voy a revisarlo, voy a ponerle orden, voy a cambiar cosas, porque si mezclas los dos, no vas a crear tanto. Empiezas a crear un poco, no voy a cambiar esto porque entonces tal, voy a escribir, no, voy a cambiar, editar esto, y entonces no terminas nunca, ¿vale? Porque la parte de edición coarta, mientras que la parte de creación expande. Entonces, tú al principio intentas expandir para luego ya coartar y adaptar, ¿no? Entonces, esa separación a mí me parecía que tenía mucho sentido, a mí me sirvió mucho. Y luego tomar notas. Esto también es otra de mis pasiones. Hago bullet journaling y bueno, esto en mi blog también he publicado de cómo hasta hago estas libretas con estos gráficos increíbles. Yo que soy súper digital, pero sin embargo tengo mi libreta y me la llevo a todas partes, ¿no? Tengo dos libretas, de hecho. Una que es la que estoy viendo aquí y otra pequeñita para llevarla en el bolsillo, fijaos. Entonces, me sirve mucho cuando necesito, tengo una idea y no quiero que se me escape, lo apunto, ¿no? Y además hay algo en escribir en papel que hace que se interiorice mejor. También tengo mis rituales respecto a las libretas, ¿no? Entonces, para mí me aporta mucho, ¿no? Bueno, puedes usar un blog de notas o lo que necesites. Pero bueno, creo que es una alternativa interesante, ¿no? También cuando tomas notas o cuando estás con el móvil tienes más distracciones, ¿no? Entonces, cuando quieres realmente poner foco, bueno, o tienes muchísima voluntad, o yo prefiero tener menos elementos que reduzcan esa voluntad, ¿no? Al final el móvil, con las notificaciones, como está todo diseñado, pues es fácil que caigas en sus fauces, ¿no? Una libreta es que no tiene cookies, no tiene, no tiene modales ahí que te aparezcan de repente, cosas así. No tiene notificaciones de momento, ¿no? Así que este es también un buen sistema para, bueno, ahora escribir un libro, generar esa documentación, que a lo mejor luego si es interesante que esté persistida o digitalizada, pues ya lo llevo. Y si no, pues nada, ahí está, se pierde y ya está, lo siguiente. Y luego, en respecto a la IA, claro, cuando empecé a escribir el libro ya empezaban a haber modelos de ChatGPT que empezaban a tener sentido. Y yo digo, ya verás, voy a ser el único autor que va a escribir este año un libro a mano. Que el resto sea todo por IA. Em, y bueno, al principio dije, joder, a ver si estoy perdiendo algo, a ver si la IA es que realmente, claro, cualquiera podría ser autor ahora, tal, no sé. No, o sea, la IA yo creo que tiene su uso. De hecho, dentro del libro hay un capítulo de IA y de hecho dentro del libro se ha usado la IA, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, para investigación, ¿vale? Aunque luego se citen las fuentes para luego revisar que eso es verídico, aunque en este libro que la fuente no sea verídica, pues tendría sentido y sería increíble, ¿no? Encajaría dentro del branding. Pero bueno, para hacer investigación, hacer ejemplos de código, eso también me ha servido bastante. A veces sabía cómo quería un ejemplo, quería modificarlo, o cambio el texto, o cambio el código, pues ese código, a lo mejor darle esa forma inicial, pues venía bien. Pero al final lo que descubrí es que, bueno, la IA muchas veces te generaba código o texto tan raro. Me acuerdo cuando yo lo he escrito todo en Webster, ¿no? Que es el IDE que uso. Entonces ya metieron la funcionalidad donde te autocompleta, te añade como las siguientes palabras o frases, ¿no? Y eran tan malas las ideas y no tenían sentido y eran tan poco graciosas que eso como que me quitaba el bloqueo porque ya sabía yo cómo lo iba a hacer, ¿no? Pero bueno, sí que me distrae, entonces cuando escribo, incluso mis artículos para el blog o la newsletter, desactivo cualquier forma de autocompletado. No quiero ver qué me va a sugerir la IA, no me interesa, ¿vale? Entonces la IA tiene cabida, pero creo que hay que hacerla con cabeza, ¿no? Entonces lo que has comentado, que la base de código de ejemplo, pues era interesante. Y lo que he descubierto también es que la IA no tiene mucho sentido del humor, ¿vale? En base a lo que ya he hecho y si
ya tiene, por ejemplo, una base, pues sí que lo va pillando. Porque, por ejemplo, que sepáis que el libro viene con un plugin de ChatGPT para que podáis hablar con la personalidad del libro. Entonces, ahí sí que puede entender más pues ese sentido del humor, ¿no? Pero al final es tan humano el humor y va con las emociones que, que se nota que hay algo que no tiene ahí eh, esa chispa, ¿no? Y bueno, una vez escrito el libro, no te creas que termina el proceso porque hay que editarlo. Entonces también es un proceso arduo y largo. Y bueno, te expones a pues, que hay que hacer cambios, hay que revisar cosas. Entonces tú no terminas el último capítulo y dices, terminé". No, no, no. Luego hay otro proceso que es la edición, ¿no? Y por la edición también pasa lo que es la creación de la portada, el estilo visual, ¿no? El diseño de la contraportada. En este caso, estos fantásticas ilustraciones que me hizo Marta Aldarias, que aquí me veis en su boda. Es que es otra historia interesante y es que Alejandro Martínez, su marido, pues él era alumno mío de un máster privado que yo impartí. Y bueno, era muy buen alumno, además muy charachero, es de Jaén. Y nada, al final pues surgió que terminó trabajando en la empresa donde yo trabajaba, ¿no? Fue mi mentorizado, o sea, ahí estuvo trabajando en la misma empresa mucho, mucho tiempo, ¿no? Y, y su pareja, Marta, se dedica a la ilustración, ¿no? Entonces, en una primera instancia tomamos una línea creativa con otra ilustradora que no terminaba de encajar del todo. No sé si porque yo soy ahí muy perfeccionista o no lo veía, pero bueno, oye, a veces que tiene sentido pivotar, ¿no? Y pivotamos y bueno, trabajar con ella ha sido una fantástica experiencia y súper contentos con el resultado de la ilustración. Creo que realmente transmite la esencia del libro, ¿no? Entonces, la inspiración de la portada, pues era un poco esto que veis, ¿no? La idea era que fuese algo elegante, ¿no? Con este título tan raro que dice Software Crafter, que ya para empezar piensas, ostras, hay una rata, ¿no? Es crafter. No, 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 no. Cafre de cafre, ¿no? De haciendo código para convertirlo en un cafre del código, ¿no? Entonces, un software cafre. Haciendo código quería imitar una cabra. Entonces, queríamos un estilo que fuese como muy elegante, que chocase mucho con la portada de una cabra vomitando código, o sea, que te llamase la atención, ¿no? Eso de no jugar al libro de portada, bueno, pero las que las portadas, una portada que llama atención, hace mucho, ¿no? Y sobre todo el título también va por ahí, ¿no? Eso sí, traducirlo al inglés, complicado. Me he comprado ya el dominio, así que lo puedo decir. Software Craftless. No sé, no queda tan guay. Pero bueno, a lo mejor se me ocurre otro nombre. Y de ahí pues llegamos al resultado, ¿no? Que es una portada como muy elegante, la cabra que te mira fijamente a los ojos diciendo, o ve, ¿no? Por supuesto, lo de 48 edición es falso. Hay dentro del libro una nota legal, ¿no? El primer libro que veo con una nota legal, pero bueno. Eh, Queríamos hacer también que el marketing fuese de guerrilla, ¿no? Que fuese todo falso, ¿no? También haciendo un poco de puya, ¿no? Con cómo se hace el marketing de los libros o de la típica landing, ¿no? Realmente la gente duda de si estamos montando un culto o no, ese es el objetivo. ¿Y el 42 por qué? De hecho, se repite en la contraportada, porque también el libro es inspirado en el libro de comedia de ciencia ficción de la guía del autoestopista galáctico. Y bueno, en ese libro hay una civilización que tras miles y miles y miles de años su objetivo es encontrar la respuesta del universo. Entonces desarrollan una máquina, una computadora global, ¿vale? Hacen que el planeta entero sea una computadora biológica para dejarlo computando millones de años la pregunta de cuál es la respuesta del universo, ¿no? Del todo. Y después de computar miles y miles y miles de años, hacen una gran fiesta porque el ordenador
ha llegado a la solución, ¿no? A esta respuesta. Después de miles de años, la gente muy expectante, el ordenador desvela que la respuesta es 42. Y bueno, de hecho en programación se usa mucho este número. Cuando veis ejemplos de código, cuando hay una variable que aloja un número, pues se pone 42, pues un poquito por referencia a ese libro. Bueno, y de hecho también la contraportada veis que las reviews son falsas. Más que un libro técnico, técnicamente es un libro del New York Times, ideal para cazar monitores. Este me encanta. Revista Forbes. Lo tuvimos que leer con guantes, de Guardian, una obra que redefine el concepto de publicable. Este también me gusta mucho, de Washington Post. Y inapetente incluso para rumiantes, claro, porque aquí hace un poquito de referencia a la cabra, del National Geographic. Y entonces, muy contento con la portada. Luego en la descripción, ¿no? Para mí era importante que tuviese sentido, que hiciese también idea con respecto al marketing, ¿no? Entonces os la leo, ¿no? Este libro ha llegado a ti por una razón muy concreta. El código que haces es pésimo, vergonzoso, ofensivo y encima en JavaScript. Así que sí, este libro es para ti, para que sigas escribiendo código que solo funciona en tu local y nadie sabe por qué. Porque si nadie entiende tu código, eres indispensable. Con este libro entenderás crear bucles indetectables, bucles anidados recursivos infinitos, estructuras de código que son ilegales en 42 países, abstracciones que solo entendería un lagarto y funciones que devuelven ansiedad. En definitiva, reforzarás tu maestría en escribir código que haría vomitar una cabra y desatarás el espíritu más cafre que llevas dentro para ganarte el título Software Cafre. Y sí, es un buen regalo para esas personas que se dedican a eso de la programación o de la informática y que no te cae tan bien. Pues para mí era importante en este texto dar cierta información, ¿no? De una forma cómica, que es un código, es libros de JavaScript, la premisa, qué te vas a llevar, ¿no? Cuál es el objetivo, explicar el título también, porque bueno, es un título que a veces no se entiende, entonces para mí era importante que explicar el título, ¿no? El cafre del código, software cafre. Y bueno, me pareció una buena idea de marketing también de decir que sí, es un buen regalo, ¿no? A veces cuando vas a regalar a alguien de informática algo, eh, buscas una señal, ¿no? De si es un buen regalo. Así que por eso me parece interesante ponerlo del buen regalo. Y bueno, el lomo está como al revés, pero bueno. Así que nada. Y luego la cabra también pedimos que esta cabra fuese de esta forma para luego usarlo en distintas redes sociales, ¿no? En cuanto al proceso de revisión, teniendo la portada, pues hubo gente que me ayudó, ¿no? Que me ayudó a revisar el libro, ver qué cambios había que hacer, puntualizaciones, fallos que hubiese habido. Y entonces, bueno, esta es una lista de las personas que me ayudaron a revisar el libro y que agradezco un montón su esfuerzo. Y el libro es que no te lo pierdas, tiene Instagram. Esto, bueno, vamos a irle dando un poquito más salida. Ahora mismo está un poco vacío, pero bueno, no os preocupéis, que la idea es automatizar las publicaciones y darle un poquito más de movimiento. Y bueno, me encanta la cabra como te mira ahí fijamente. Así que nada, aquí tenéis el Instagram. Tenemos una página de LinkedIn, porque ¿por qué no? Así que aquí podéis escanear, acceder y darle a seguir, por supuesto. También tenemos Blue Sky, porque hay gente que no usa Twitter y están en Blue Sky, por lo visto. Así que este es el handle. Y tenemos página web. Y bueno, tenemos Twitter también, no está por aquí, pero tenemos también Twitter, ¿vale? Esto lo añadiré. Y bueno, la página web os la tengo que enseñar. Vale. Bueno, para empezar, cuando carga TSIgnore, confía en mí. Pone aquí Flow Center. Bueno, pues cosas que ya dices de primeras, ostras, esto es mala práctica, ¿no? Una animación súper chula, aquí podéis ver el libro así, podéis ver la contraportada y la portada. Y bueno, aquí hay distintas técnicas de marketing que son falsas, ¿no? Pues por ejemplo, solo quedan 42 copias, luego dice mentira, pero necesitamos las ventas y esto suele funcionar. O, o el número de personas online, ¿no? Los CTA que llamen mucho la atención.
Y luego fíjate aquí abajo que tenemos una cabra que nos va increpando según va bajando la página. Eh, y es que, bueno, si quieres hacerla callar, suena un sonido de una cabra importante y, bueno, si dices que no, pues te va diciendo más cosas, ¿no? Estoy aquí abajo esperando, ve, sin prisa, ve. Y bueno, dentro pues habla del libro, el número de páginas. Es un libro corto porque también eh, creo que un libro largo de este tipo, con mucho sarcasmo, mucha comedia, eh, quizás fuese difícil de digerir, ¿no? O sea, se hiciese pesado. Entonces, todo digerir, ¿no? Pero que al final dije, joder, vale, siempre lo mismo. Entonces, creo que reducir el tamaño bueno, aporta valor, ¿no? Luego lo que vamos a hacer y que estamos haciendo es proveer más valor a la comunidad, a la gente que compra el libro, ¿no? Pues creando una comunidad para acceder, por ejemplo, a esta charla, al WhatsApp y otras cositas que tenemos pensadas. Bueno, aquí tenemos del autor, mi web, el prólogo de Carlos, por supuesto. Aquí también, pues, temas de malas prácticas, RMRF asterisco, sudo refundado, Comancu, cositas así. El epílogo, se menciona la editorial. Sigue al rebaño, me encanta esto. Luego, pues, que incluye el libro. ¡Oh! Una modal sin modales, ojo. Sí, a la mitad del libro aparece esto. Tu código ya es malo, ¿por qué no hacerlo oficial, no? Comprar, por favor. Em, y bueno, aquí estamos buscando gente valiente, ¿vale? Gente y empresas que quieran dejar su logo por las jajas. Si es que, ¿por qué? Pues ¿por qué no? Entonces, bueno, si queréis que vuestra empresa esté aquí, sin coste, gratis, podéis poner vuestro logo, ¿vale? Y también estamos buscando gente que haga un vídeo, una video review, un video testimonio, para poner aquí. Seguramente me termine grabando yo, porque no sé si hay alguien que se dignará a aparecer en softwarecafés.com, pero bueno, a lo mejor lo que sí os llama podría ser dejar testimonios tan faltones como se os ocurran, ¿vale? Que sean graciosos y que la gente se haga preguntar, ostras, ¿esto es verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿no? Y por supuesto hay una comparativa con una piedra, ¿no? Bueno, pues la piedra, ¿se puede usar como papel? ¿Es una piedra? Pues sí, el libro también. La piedra, ¿qué pasa? ¿Que puedes regalarle a alguien que odias? Es sospechoso, pero el libro es socialmente aceptable, entonces, ojo ahí. Y bueno, ilustraciones de cabras, una piedra no las tiene, el libro sí, así que, pues sí. La conclusión es que ambos son iguales de útiles para programar, pero solo uno tiene ilustraciones de cabras. Así que elijan Software Cafés. Tenéis, por supuesto, una muestra gratuita. Nada de hiperiateo, que me cabreo. Y luego garantías, ¿no? La típica landing de estas que siempre te añade garantías de te devolvemos el dinero. Pues aquí hay unas garantías un poco especiales, ¿no? Como la garantía de devolución inversa, ¿no? Compra 3, recibe 2, paga 4 y tienes que devolver 5. Así que, bueno, ya veis que somos especialistas en marketing. Y, por supuesto, la oferta exclusiva empieza mal. Aquí tiene un bug de programación. Me gustaría añadir algún bug o como que parezca que la página no carga o que se va rompiendo o se cae en pedazos, pero bueno, eso ya llegará, ¿vale? Y bueno, aquí letra pequeña, pues muy quebrantables, ¿no? ¿Vale? Me gusta mucho como la letra pequeña, pues desmentir, ¿no? Lo que se va diciendo. Y el chatbot GPT, ojito, código certificado, antipatrones premium. Entonces aquí te abre ChatGPT y aquí puedes tener una conversación con el libro. Así que fíjate. Y bueno, preguntas frecuentes, también puedo devolverlo. Técnicamente sí, pero emocionalmente el daño ya está hecho. ¿no? Entonces, bueno, muy faltón, muy faltón. Y también, ¿hay secuelas? Sí, muchas. Y por supuesto el libro se compra, bueno, tienes un montón de CTAs en todos lados, todas secciones, ¿no? Que siempre son súper pesados, ¿no? En las landings de ese tipo. Y como no, tenemos un botón que te va siguiendo, ¿vale? Y bueno, luego ya en la página de Sabili, sí, pero bueno.
Entonces, aquí sí que ya dirige la página y veis que es de verdad, ¿vale? Que el libro sí que se puede comprar. Es a comprar ya. Y aquí tenéis todos los libros en formato digital, papel. Pero bueno, yo recomiendo en papel. Este es un libro para tener en papel. Así que nada, me lo he pasado súper bien haciendo la web. Si tienes alguna idea más de la web, mandármela por redes. Y bueno, el código lo he hecho abierto. Creo que no todavía, pero lo haré abierto para que podáis ahí hacerme pull request. Bueno, respecto a comprar el libro, pues si has llegado a esta charla, seguramente lo hayas comprado. Si no, ¿qué haces aquí? Compra el libro. Aquí tienes un código QR para el vídeo. Te dejamos tiempo para que puedas adquirir esta joya. Y bueno, quería terminar dando las gracias. Si os resuena lo que hago y me queréis seguir, por favor, aquí tenéis este código QR. En redes, en todas, estoy como Cesalberca, Cesalberca. Y luego, si quieres acceder a las slides por alguna razón extraña, pues aquí también tenéis un código QR para acceder a las slides. Me encanta esto porque es muy meta, ¿no? O sea, en la slide hay un código QR para acceder a la slide, ¿eh? Fijaos. Así que nada, muchísimas gracias por asistir a esta charla de Yo vengo a hablar de mi libro. No he decepcionado porque realmente es lo que prometía, no hay margen ahí. Así que espero que te haya servido por si algún día quieres escribir un libro técnico o cualquier otro tipo de libro, que esas estrategias te puedan ayudar tanto como me han ayudado a mí. Así que muchísimas gracias y nos vemos por ahí. Chao.